Hola, ¿cómo están? En un video anterior les expliqué cómo se clasificaban los triángulos según el tipo de ángulos que tenían. Y vimos que podíamos tener un triángulo acutángulo que tiene los tres ángulos agudos, un triángulo rectángulo que tiene un ángulo recto y un triángulo obtusángulo que tiene un ángulo obtuso. Y te dejé también planteado un interrogante, si un triángulo podía tener dos ángulos rectos. Vamos a trabajar en este video un poquito sobre eso. Tomamos el instrumento que usamos en el video anterior para formar los ángulos y vamos a formar un ángulo recto. Una vez que tenemos el ángulo recto, un triángulo sabemos que tiene tres lados. Acá tenemos 1, 2 y con este vamos a formar el tercer lado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de formar otro ángulo recto. Tenemos uno acá, vamos a poner este lado acá y formamos dos ángulos rectos. Ahora que tenemos formados los dos ángulos rectos, mi pregunta es, ¿pude formar un triángulo acá? No, porque miren, acá tenemos esto que todavía no se cerró. A ver si pruebo con un ángulo obtuso. Armamos un ángulo obtuso de cualquier medida, no importa. Sabemos que si es más grande que el recto va a ser obtuso. Vamos a formar otro ángulo obtuso acá. Tenemos un ángulo obtuso acá y un ángulo obtuso acá. Pero tampoco se me cerró. Miren esta parte de acá. ¿Qué podría estar pasando que un triángulo no puede tener dos ángulos rectos o dos ángulos obtusos? Vamos a ver qué sucede. Tenemos acá un triángulo obtusángulo, porque tiene un ángulo obtuso. Y miren lo que voy a hacer. Porque yo podría decirte directamente qué es lo que sucede, pero no te lo quiero decir. Quiero que podamos darnos cuenta entre todos. Voy a agarrar la tijera y voy a cortar. Le voy a cortar un ángulo, lo voy a poner ahí. Voy a cortar el otro ángulo. De cualquier forma, no importa cómo lo cortemos, lo voy a poner ahí. Y voy a cortar el otro ángulo y lo voy a poner acá. Y vamos a poner un ángulo a continuación del otro, es decir, un lado con el otro, para ver qué es lo que está sucediendo. A ver, puse un ángulo ahí, el otro a continuación y el otro a continuación. Es decir, que lo que voy a hacer en este momento es sumar la amplitud de los ángulos, de este ángulo más este ángulo más este ángulo. Y vamos a tomar a este lado como que inicia y a este lado como el que termina. ¿Se acuerdan cuando ayer trabajamos y dimos el nombre de los ángulos? Vamos a ver qué tipo de ángulo se formó acá. Vamos a hacer coincidir la pajita con nuestro lado inicial. Vamos a girar y fíjense cuál es el tipo de ángulo que se formó acá. ¿Cómo se llamaba este ángulo? ¿Se acuerdan? Es el ángulo llano. ¿Y cuánto mide el ángulo llano? ¿Lo recuerdan? El ángulo llano mide 180 grados. Por lo tanto, un ángulo más el otro ángulo más el otro ángulo me da 180 grados. ¿Sucederá lo mismo con todos los triángulos o fue que este coincidió y nos dio 180? Vamos a sacarlo y vamos a agarrar otro cualquiera. Y vamos a recortar de la misma manera. Fíjense que ahora este es rectángulo. Vamos a recortar de la misma manera que hicimos con el otro los ángulos. Recortamos ese, recortamos este y recortamos este. Y los vamos a ubicar como hicimos con el otro. Un lado a continuación del otro. Ponemos ese ahí. Ponemos este a continuación. Y ponemos este a continuación del otro. Fíjense lo que está pasando acá. Volvemos a tomar el instrumento de las pajitas. Y miren. Nuevamente con este también volvemos a tener un ángulo de 180 grados.
¿Se podrá para todos los ángulos? Yo te invito a que vos lo hagas en tu casa y corrobores si con el triángulo que a vos se te ocurra formar, siempre que sumemos los 3 ángulos interiores del triángulo, esa suma nos da 180 grados. Vamos a suponer que lo que te estoy diciendo se cumple para todos los triángulos. Entonces, si tuviéramos un triángulo rectángulo, dijimos que tiene un ángulo recto. Este ángulo recto mide 90 grados. Si yo quisiera tener otro de 90, otro recto, 90 más 90 sería 180. Por lo tanto, no me quedaría ningún valor para el tercer ángulo si los 3 suman 180. Y es por eso que no puedo formar un triángulo que tenga 2 ángulos rectos. Y lo mismo pasaría con el obtuso. Te dejo que pruebes con un obtuso cualquiera, por ejemplo de 120 grados, le sumes otro obtuso y fíjate, si esa suma se pasa de 180 o te da 180, ya no tendrías ningún valor para poderle poner al tercer ángulo y por lo tanto no lo podríamos formar. Espero que este video te haya servido y que puedas pensar qué tipo de ángulos va a poder tener cualquier triángulo. Muchas gracias, nos vemos en otro video.